te invitamos a ser parte de nuestra gran familia en Punto de Encuentro Valencia. Hay un lugar para ti y queremos caminar juntos en tu crecimiento espiritual. Estas son nuestras reuniones cada semana. Reunión principal. Los domingos a las 11:30 horas. Un tiempo especial de adoración y enseñanza. Escuela Bíblica. También los domingos a las 10 horas. Profundiza en la palabra de Dios antes de la reunión principal. Desayuno solidario. Cada domingo a las 9:30 horas compartimos un desayuno para bendecir a nuestra comunidad. Grupo de mujeres valientes y valiosas. Los viernes a las 10:30 de la mañana, un espacio de encuentro y apoyo para mujeres. Jóvenes Giants. Los viernes a las 19:30 horas, donde los jóvenes se encuentran para aprender, crecer y divertirse. Grupos en hogar, Shants. También nos reunimos en hogares. Acércate a los líderes para más información y únete a una reunión cercana. Grupos en hogar, reuniones semanales para compartir la vida y la palabra en un ambiente cercano. Únete a un grupo cerca de ti. Nos reunimos en calle Baladre, 3, Valencia. Queremos conocerte y caminar juntos en fe. Síguenos en nuestras redes sociales para estar al tanto de todo lo que sucede. Te esperamos con los brazos abiertos. Somos Punto de Encuentro. Recuerda, no somos una iglesia más en Valencia. Somos una iglesia para Valencia. Muy bien, estamos aquí, ¿eh? Qué bien que pudiendo estar en cualquier otro sitio, estamos aquí, ¿verdad? Muy bien. Bueno, quería que llegase este día, y ha llegado, el día que vamos a comer de todo. No es ese día. Pero sí el día que ya tenía ganas de empezar una serie de mensajes que tiene que ver con la carta a los filipenses. Voy a empezar una serie de mensajes que tienen que ver con la carta a los filipenses y vamos a dejar que la Biblia hable. Porque el mayor de los problemas dentro de la religión cristiana es muchas veces la hermenéutica. La hermenéutica es la interpretación. Es que cada uno la interpreta a su manera. Pero la Biblia fue escrita con un mensaje. La Biblia fue escrita para un tipo de personas en un momento dado para algo en concreto. Entonces no solo hay que hacer la parte de la interpretación personal, que hay que hacerla, pero siempre dejando que la Biblia hable y hacerle preguntas a la Biblia. Y eso es la exégesis, dejarle que la Biblia diga lo que tenga que decir, no lo que yo quiero oír. ¿Verdad? Y vamos a estar haciendo eso durante un tiempo indeterminado, porque no sé lo que va a durar. Y hoy empezamos con la nueva serie de Filipenses. Ríete tú de las series de Netflix. Solo aceptamos The Chosen. Pero bueno, vamos a ir a leer la carta de Filipenses, que para muchos es una de las cartas más bellas del Nuevo Testamento. Ahí tiene el capítulo 2 que habla de la humillación y la exaltación de Cristo, que Pablo dice: deseo que todos tengáis este mismo sentir, el mismo sentir, todos vosotros, que hubo en Cristo Jesús. Y habla de la humillación y la exaltación de Cristo. Pablo dice que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, capítulo 1. Capítulo 3 lo vuelve a decir. Y capítulo 4 habla de ese versículo que a todos nos gusta. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero antes Pablo, se escucha un poquito mal el micro. Antes Pablo dice: he aprendido. Y de eso es lo que yo quiero traer con esta serie: aprender a vivir con alegría, porque Pablo escribe esta carta desde la cárcel y fundó esta iglesia, en la cárcel.
Y cuando Pablo dice, he aprendido en la escasez y en la abundancia, y por eso puedo decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Pablo no estaba diciendo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, cualquier cosa que me proponga la voy a conseguir, sí, no. No estaba diciendo eso Pablo, que eso es el pensamiento de hoy en día. Todo lo que te propongas lo puedes conseguir. Muy bien, ole tú. Pero no es así. Eso pasa muy pocas veces en la Biblia, en la vida, ¿no? Lo que Pablo estaba queriendo decir es que aún en las victorias y en la derrota puedo decir que todo lo puedo. La derrota no me va a derrotar a mí. La derrota que yo he vivido no me va a derrotar a mí, no va a derrotar mi fe. Por eso puedo decir, dice Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y la idea es llegar hasta ese punto, pero ver primero cómo Dios inspira de alguna manera a Pablo a escribir lo que escribió en el orden que lo escribió, haciendo énfasis en lo que hizo énfasis y dejando que sea Dios quien nos hable. ¿Ok? ¿Sí? ¿Estáis conmigo? Pues vamos, a ver si sabéis a qué libro o a qué parte de la Biblia vamos a ir. Muy bien, a Filipenses, estamos atentos. Bien, Filipenses capítulo 1, ¿lo tenemos? ¿Sí? Bien. Empieza diciendo, Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos junto con los obispos y los diáconos. Que Dios nuestro Padre, el Señor Jesucristo, les conceda gracia y paz. Ahí nos vamos a parar hoy. Ya hemos leído bastante, ¿eh? Hay que asimilar todo esto que está aquí, lo que hemos leído hasta aquí. ¿Qué es lo que hemos leído hasta aquí? Ya encontramos dos personajes y un lugar, Pablo y Timoteo. Y encontramos un lugar, Filipos. Entonces hay que saber cuál es esa ciudad y hay que saber cómo es que Pablo tiene una relación con esta ciudad, con esta gente. ¿Por qué Pablo tiene una relación con esta gente? Y hay que ir mucho más atrás a Hechos capítulo 16, que es cómo se funda la iglesia de Filipos, ¿vale? Filipenses es el gentilicio de la ciudad de Filipos. Es como valencianos, Valencia, ¿vale? No, la ciudad no se llamaba Filipenses, ¿vale? Bien. Pablo fundó esta iglesia en su segundo viaje misionero. Pablo hizo 3 viajes misioneros. En su segundo viaje es que fundó esta iglesia. Y 10 años después, él escribe la carta. 10 años pasaron desde que se fundó la iglesia hasta que él escribe la carta. Filipo, la ciudad de Filipo no era una ciudad cualquiera. Era una ciudad puente entre Europa y Asia. Hay un mapa ahí para proyectar. Antes se le llamaba la ciudad como la ciudad de las pequeñas fuentes, que estaba llena de manantiales de agua. Además, por tener tantos manantiales de agua, los que habéis visto el programa este de los buscadores de oro. ¿Habéis visto el programa ese de buscadores de oro? Que están en Alaska o no sé dónde buscando oro y hacen toda una mega infraestructura para encontrar unos poquitos gramitos de oro. Pues bien, donde hay fuentes de agua, por lo general, hay oro. Filipo era una tierra abundante de oro. La región, toda aquella, era abundante de oro. Por eso sufrió varias guerras al principio, hasta que llegó el padre de Alejandro Magno. ¿Sabemos la historia de Alejandro Magno? ¿Sí? Alejandro Magno, un gran conquistador. Pues su padre conquistó Felipe II de Macedonia. Conquistó esta ciudad, que antes se llamaba la ciudad de las fuentes. Y después de que él la conquistó porque quería el oro, le llamó por su nombre. La ciudad de Filipo, ¿vale? Y es así que se mantuvo la ciudad, el nombre de la ciudad. Y después Roma, como estaba cerca, aquí está Filipos, estaba cerca de Italia, Roma, que empezó a expandir su imperio, decidió que esa región era muy importante, porque, como decimos, porque era una región estratégica entre Europa y Asia. Y allí Roma conquistó aquella región, que seguía teniendo oro, en el año 42 a.C., muy cerquita de Cristo, de Jesús, de que Jesús naciera. La conquistó y pasó a ser colonia romana. Lo que quiere decir es que los mismos derechos que habían en Roma, los que vivían en Filipos, los ciudadanos romanos, tenían los mismos derechos que en Roma. Era una pequeña Roma, ¿vale? Bien,
Y como decimos, no era una ciudad cualquiera, Filipo. Era una ciudad estratégica entre Asia y Europa. La iglesia de Filipo fue la primera iglesia en Europa. En Hechos 16 encontramos a la primera persona convertida en Europa. ¿Dónde estamos hoy? En España, que pertenece a Europa. Gracias a la fundación de aquella iglesia es que hoy tenemos lo que tenemos aquí con nosotros. Porque fue en Europa donde un señor alemán decidió de que esto no era solo para algunos, sino que era para todos. Y hizo la gran reforma, ¿verdad? En la catedral de Gutenberg, hablamos de Lutero. Gracias a eso, gracias a que había un interés en Europa de buscar al Señor, gracias a que se fundó la primera iglesia en Europa, gracias a que Pablo fue a Europa a fundar una iglesia. Pero la cuestión es que Pablo no quería ir a Europa. Y vamos a ver eso en Hechos 16, del 1 en adelante. Dice, ¿lo tenéis ya? ¿Sí? Hechos 16. Llegó Pablo a Derbe y después a Listra, que es, bueno, el mapa estaba por aquí, ¿vale? A Derbe y a Listra, donde se encontró con un discípulo llamado Timoteo, aquí el personaje de antes, Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Los hermanos en Listra y de Iconio hablaban bien de Timoteo, era un chico de buen testimonio, otro día hablaremos de Timoteo. Así que Pablo decidió llevárselo. Por causa de los judíos que vivían en aquella región, lo circuncidó, aunque su padre era griego. Al pasar por las ciudades, entregaban los acuerdos tomados por los apóstoles y los líderes religiosos de Jerusalén. Aquellos concilios de Jerusalén, aquellas decisiones que hacían los apóstoles, vamos a establecer este camino para las iglesias, este camino para buscar al Señor. Todos esos escritos, Pablo los entregaba allá donde iba. Y fíjate lo que sucedía con la enseñanza de los apóstoles, para que los pusieran en práctica. Y así, versículo 5, las iglesias se fortalecían en fe y crecían en número día tras día. Escucha y atiende el consejo de quien Dios decide poner como apóstoles, de quien Dios decide poner como voz. Versículo 6. Atravesaron la región de Frigia y Galacia, ya que el Espíritu Santo había concedido que predicaran la palabra en la provincia de Asia. No dice eso. Ya que el Espíritu Santo había impedido predicar la palabra en la provincia de Asia. Cuando llegaron cerca de Misia, intentaron pasar a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Entonces, pasando de largo por Misia, bajaron a Troas. Durante la noche, Pablo tuvo una visión en la que un hombre de Macedonia, puesto de pie, rogaba, pasa a Macedonia y ayúdanos. Después de que Pablo tuvo la visión, enseguida nos preparamos para partir hacia Macedonia, convencidos de que Dios nos había llamado a anunciar las buenas noticias a los macedonios. Zarpando a Troas, navegamos directamente a Samotracia y al día siguiente a Neápolis. De allí fuimos a Filipos, que es una colonia romana y la ciudad principal de ese distrito de Macedonia. En esa ciudad nos quedamos varios días. Quien está escribiendo esto es Lucas, el autor de Hechos. Y él está hablando en plural. Fuimos, estamos, nos quedamos. Porque Lucas estaba presente. Estaba Lucas, estaba Pablo, sabemos que era Pablo, y estaba Timoteo, ¿verdad? Pero luego, no sabemos por qué, Lucas y Timoteo no comparten la misma experiencia que Pablo y Silas, que luego es otro de los discípulos que acompañaba a Pablo en este viaje. Lo que luego seguimos leyendo en todo el capítulo 16 es que ellos empezaron allí a caminar por la ciudad, cerca de un río, de un arroyo, y encontraron a una señora que estaba hablando con otras mujeres cerca del río, pues, limpiando la ropa. Y allí Pablo y Silas les habló acerca de Jesús, de Cristo, el mensaje del Evangelio. Después,
Pasaron unos días, se quedaron en la casa de esta señora tenía dinero, ya hablaremos de ella, y luego es que se encontraron en la calle, paseando por la calle, con una niña endemoniada que tenía el espíritu de adivinación. Y por echarle el espíritu de adivinación, sus dueños que ganaban dinero con la niña, entonces los denunciaron, al final de cuentas los llevaron presos, les pegaron mucho, dice la Biblia, les golpearon mucho y les pusieron en la prisión de máxima seguridad de aquel entonces. Los pusieron en el calabozo de más adentro, custodiados con alta seguridad y atados los pies con grilletes. Y allí, ellos, en lugar de huir de todo aquello, en lugar de rechazar todo aquello, en lugar de decirle, pero Señor, mira lo que nos has hecho, se pusieron a orar y a alabar al Señor. Y hubo un grandísimo milagro en aquella cárcel, que al instante sus grilletes se abrieron, hubo un terremoto, la cárcel se abrió, pero ningún preso escapó. Eso ya es un milagro. Fueron a ver lo que estaba pasando en el calabozo de más adentro, en el peor lugar posible. Y allí llegó el carcelero, se despertó el carcelero del terremoto, vio que estaba todo abierto, no había ningún preso, porque estaban todos en el de más adentro, él no sabía dónde estaban, y se pensaba que se habían escapado, se iba a suicidar. Y en ese momento, alguien desde el calabozo de más adentro, Pablo, le dijo, ¡hey! No se ha escapado nadie, estamos todos aquí. Pablo tuvo también una revelación de ese hombre. Estamos todos aquí. Y allí fue el carcelero a ver, y allí el carcelero, ¿qué puedo hacer para yo tener esta fe, para yo ser salvo? Y él le dijo, cree solamente y tú y tu familia seréis salvos. Y así empezó la primera iglesia en Europa. La fundación de la iglesia de Filipos está envuelta en la misión de Dios. Primero encontramos un celo inmenso en la vida de Pablo de ir a donde sea, de ir a cualquier lugar a predicar el evangelio, de ir a cualquier lugar a dar testimonio, a contar sin tapujos lo que Dios estaba haciendo en su vida. Y cuando nosotros abrazamos la misión de Dios y la vivimos, Dios puede obrar innumerables milagros y hacer con que nuestra obra adquiera medidas eternas. Lo que Pablo estaba viviendo no era solo lo que Pablo estaba viviendo, porque Pablo estaba en la misión de Dios. Y cuando nosotros estamos en la misión de Dios, lo que vivimos no es solo nuestro, adquiere dimensiones eternas. Pablo no sabía que hoy íbamos a estar hablando de él. Pablo no sabía que hoy íbamos a estar hablando de lo que sucedió en aquella cárcel. Pablo no sabía que la carta a Filipenses iba a hacer que muchísimos creyentes sostuvieran su fe firmemente. Pablo no sabía todo eso. Y es que cuando nosotros estamos en la misión de Dios, el Dios que es eterno, que trasciende a todo, nuestra vida trasciende a todo. Nuestra vida adquiere sentido y propósito, lo que todo ser humano busca. Lo encontramos en la misión de Dios. Por eso este mensaje significa Filipenses, es el primer mensaje, viviendo en la misión de Dios. El mensaje del Evangelio es poderoso en sí mismo. Por eso Pablo decía en Romanos 1:16, a la verdad no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para salvación de todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los no judíos. Pablo, ¿dónde estaba? En una ciudad europea, no judía. No había sinagoga en aquel lugar, por eso no se dice que Pablo fue a ninguna sinagoga a predicar, porque no había sinagoga. Para que hubiera una sinagoga judía en una ciudad no judía, tenían que haber al menos 10 familias judías. 10 familias judías, no eran muchos, 10 familias judías, para que hubiera una sinagoga. Y no había sinagoga porque no habían judíos en aquella región. Habían muy pocos, contados con los dedos de una mano. Y en un lugar aparentemente hostil, aparentemente seco, el mensaje del Evangelio, cuando se predica, el Evangelio en sí mismo tiene poder, porque habla de la obra poderosa de Cristo que partió la humanidad en dos. El Evangelio es poderoso para hacer nacer una iglesia aún en tierra hostil. Es la más poderosa de las semillas que trae vida donde hay muerte. Eso es lo primero, de las primeras cosas que aprendemos. Lo segundo es que nos debemos dejar conducir no por nuestros deseos, sino por los deseos de Dios. La iglesia con mayúsculas
es de origen divino, no es de origen humano. No se le inventó el ser humano, vamos a hacer una iglesia para que nos llevemos bien y seamos todos buenos. No fue de origen humano, fue de origen divino, la creación de la iglesia. El Padre la piensa, el Hijo la desea y el Espíritu Santo la forma, en Hechos 2. Y es el Hijo el que la viene a buscar. Entonces, la fundación de una iglesia, las bases de una iglesia, deben de ser también de origen divino. No por muchas ansias de yo querer servir a Dios, voy a estar sirviendo a Dios. No por muchos deseos que yo tenga de querer servirle a Dios, estaré sirviendo a Dios en la voluntad que Él quiere, en la misión que Él quiere para mi vida. Pablo quería servir a Dios, tenía un celo inmenso de predicar del Evangelio. Pablo quería ir a Asia y convertir a toda Asia. Ese era el deseo de Dios, de Pablo en su vida. ¿Y era un deseo bueno, sí o no? Buenísimo, desde luego que sí. Pero que hemos leído que el Espíritu Santo se lo impidió 2 veces. Y muchas veces nos obstinamos en querer servir a Dios, pero para que se nos reconozcan nuestros esfuerzos, porque son nuestros deseos, es nuestro éxito el que está en juego. Pero nos olvidamos de que lo que más importa es el deseo de Dios. Es Dios quien abre el corazón de Lidia, es Dios quien libera a la niña de ese cautiverio y es Dios quien abre las puertas de la misión. Aquella iglesia no la fundó Pablo, aunque lo hizo. La fundó Dios. Dios cooperó con Pablo. En la agenda misionera de Pablo lo llevaba de un lado opuesto al deseo divino, hacia Asia. ¿Qué hubiera pasado si Pablo hubiera dicho, no, yo voy a Asia? Estos impedimentos no son del Espíritu Santo, estos impedimentos son del ser humano, que es malo. Estos impedimentos, no, ese sueño del hombre macedonio, ¿será que anoche cené habichuelas por la noche o cené algo muy fuerte y me hizo tener sueño? No, yo voy a ir a Asia. ¿Qué hubiera pasado si Pablo no hubiera sido sensible al Espíritu Santo? ¿Qué hubiera pasado? Que no tendríamos hoy lo que tenemos. No tendríamos todo esto que nosotros tenemos gracias a un hombre. Entonces, ¿por qué a veces nosotros somos tan rebeldes a cuando Dios nos dice algo que sabemos que tenemos que hacer y que viene de parte de Dios? Ponte a practicar lo que Dios ya te está aclarando en tu vida. Porque no sabes la trascendencia eterna que eso puede llegar a tener. No sabes el impacto que eso puede tener en la vida de tus hijos, en la vida de tus vecinos. No sabes hasta qué punto la hora del Señor va a llegar. Y la hora del Señor es inmensa porque Dios tiene un poder inmenso. Por eso Pablo lo aprendió, todo lo puedo en Cristo, porque Él todo lo puede. Estando en Él es que yo todo lo puedo. Separado de Él, nada soy. Por eso el Pablo sabía que él tenía que estar muy cerca del Espíritu Santo. Para poder escuchar la voz del Espíritu Santo hay que estar muy cerca, hay que saber distinguirla. ¿Habéis visto esos documentales de animales que están todos, sobre todo de las focas, que están todas las focas ahí reunidas en la orilla, y una mamá foca está por ahí perdida y la bebé foca está en la orilla? Y de repente la bebé foca se ha perdido y no sabe dónde está su madre. ¿Tú sabrías distinguir una foca de otra? Las focas, sí, las saben distinguir porque conocen a su madre. Y entre medio de miles de focas, de todos los de las focas, hay un diferente del resto. Ella sabe que ese sonido es único, es especial porque sabe que es el de su madre. Y lo busca, la busca y está todo el rato, por eso están todas las focas sin parar de porque se están llamando entre unas y otras, ven, y cuando se encuentran dejan de decir ay. Saber escuchar a Dios, saber escuchar al Espíritu Santo implica estar cerca de Él. Estar cerca de Cristo implica estar cerca del cuerpo de Cristo. Yo quiero escuchar a Dios, escucha primero a la iglesia. Yo quiero saber que lo que Dios me está diciendo es cierto, compártelo con la iglesia, que tenga la afirmación del cuerpo. De esa manera es que empezamos a aprender a escuchar a Dios. Juan 3:8 dice, el viento, que es el Espíritu Santo, es la misma palabra griega, significa viento como espíritu. Juan 3:8, Jesús dijo, el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, aunque ignoras de dónde viene y a dónde va. Lo mismo pasa con todo el que nace del Espíritu
Santo o del Espíritu de Dios. Saber escuchar implica tener el deseo de escuchar. Y a veces no queremos escuchar a Dios. Señor, no me hables porque tu siervo no está aquí. Señor, no me hables porque no te quiero obedecer. No es como esa actitud, Señor, aquí estoy, háblame, que tu siervo escucha. Esa es la actitud que debiéramos tener, pero muchas veces no queremos escuchar a Dios. Y no solo querer escuchar, sino también tener un carácter humilde. Habla, que yo te escucho, que yo me callo, que mis pensamientos los voy a callar, porque tus pensamientos son más altos que los nuestros, porque tú tienes la razón y yo no. Por mucho que yo pelee, tú tienes la razón y no yo. Saber escuchar a Dios, vivir en la misión de Dios implica saber escuchar al Espíritu Santo, implica morir a uno mismo. La actitud de Pablo, leemos en Filipenses 1, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia porque me voy con Él. Pablo escribe en Gálatas 2:20, su primera carta, lo primero que él escribe, Gálatas 2:20, él dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Saber escuchar a Dios, saberse dirigir por la misión de Dios, que solo es una, implica no solo saberle escuchar, sino morir a uno mismo. Y morir a uno mismo no es que Cristo adquiera nuestra forma. No es que Cristo adquiera nuestra forma. No es que Cristo se amolde a mí. No es que Cristo tome la forma de Juan. Porque si no, Cristo sería limitado, porque Juan es limitado. Se trata de que Juan decida adquirir o dejar que Cristo tome la forma que Él quiera en Juan. Se trata de dejarle a Cristo que Él sea Dios en la vida de uno. Que Él adquiera su forma en nosotros. Que Él decida, haga, sea, sueñe lo que a Él le parezca. Exige un autoexamen continuo. Un momento, lo que yo estoy haciendo es la obra de Dios. Un momento, lo que yo estoy interpretando aquí realmente es lo que Dios está diciendo. Un momento, lo que yo estoy haciendo con mi familia es lo correcto. Un momento, lo que yo estoy haciendo en mi trabajo requiere un autoexamen continuo de saber si estoy o no alineado en la voluntad de Dios. Pablo tuvo que hacer ese autoexamen. ¿Por qué se me está cerrando las puertas? ¿Por qué el Espíritu Santo nos incomoda para no ir a predicar a Asia? ¿Por qué ahora tengo este sueño? Hacerse ese autoexamen. No se trata de mi voluntad, no se trata de mi deseo, sino se trata del deseo de Dios. Dios no desea hacer su misión Él solo, sino que cuenta con nosotros. Dios lo puede hacer, pero cuenta con nosotros para hacer su misión. Porque su misión tiene que ver con rescatar a nosotros. No se trata de ti ni de mí, sino se trata de nosotros, de cuánto amó Dios a la humanidad. Pablo era un estratega. Pablo era jugar al ajedrez contra Pablo, sabías que ibas a perder seguro. Pablo era un estratega. Él planificaba muy bien. Buscaba siempre los mejores métodos para impactar con el Evangelio. En aquella época no era como ahora, que buscas en una aplicación y ya te hace toda la ruta que tienes que hacer. No, en aquella época no había GPS, no había reservas de hotel como hoy, Booking y todas estas. Airbnb no había en aquella época. Pablo tenía que saber a dónde iba, a quién le iba a hospedar, dónde se iba a alojar, luego qué viaje, qué barco tenía que tomar hacia otro lado. Él tenía que planificar muy bien sus viajes. Y como decimos, Filipo era una ciudad estratégica, pero era una ciudad estratégica para Dios. Pablo no quería ir a esa región, quería ir a Asia. Y fue Dios quien lo llevó hacia Europa, hacia Macedonia, pero Macedonia es una región muy grande. Y fue Pablo quien eligió la ciudad de Filipo. Dios le empujó hacia dónde ir y fue Pablo quien eligió aquí. Porque Dios coopera con nosotros y espera que nosotros cooperemos con Él. Es un trabajo conjunto. Y Dios te está esperando a ti. Está esperando que tú tengas ganas de trabajar con Él porque Dios tiene ganas de trabajar contigo. El éxito de Dios no es como el nuestro. ¿Cuántos saben eso? Nosotros medimos nuestro éxito cuando entramos en nuestra aplicación del banco. Ahí vemos nuestro éxito, ¿verdad? ¿Cuántos ceros hay antes de la coma? Porque después de la coma esos ceros no cuentan, ¿verdad? De todas las iglesias que Pablo fundó,
Filipos era la iglesia más conectada con Pablo. De todas las iglesias que Pablo fundó, Filipos era la más ligada, conectada a Pablo. Por eso Pablo escribe su carta más personal a una iglesia, y es Filipos. Filipos no dejó de apoyar la vida de Pablo económicamente, en oración. Por eso Pablo escribe la carta a consecuencia de una ofrenda que la iglesia de Filipos le dio. Y es a consecuencia de eso que Pablo escribió su carta. Filipo era una iglesia generosa. La puerta de Dios que Dios abre no siempre nos conduce por un camino fácil. Dios abrió una puerta en Filipo. Dios abrió una oportunidad para que después el ministerio de Pablo fuera sostenido a través de esa iglesia que se fundó. Pero la iglesia que se fundó en unas circunstancias muy difíciles, ¿verdad? No había casi judíos en aquella región. Se encuentran con una mujer endemoniada, con una niña endemoniada, los meten presos, les dan muchos azotes, les ponen la máxima seguridad. Ellos querían ir hacia un lugar, pero el Espíritu Santo los manda a otro. Todo parecía estar patas arriba, que no podía salir nada bien de esto. Y es que el éxito de Dios no es el nuestro. Dios no siempre nos conduce por un camino fácil, pero sí que nos conduce hacia un destino victorioso. No siempre nos conduce por un camino fácil, pero siempre nos conduce hacia un destino victorioso. Dios apuntó el camino y Pablo lo siguió. El éxito iba a venir, tarde o temprano. El éxito de Dios, la victoria de Dios. Pablo tenía que sufrir, Pablo iba a sufrir. Pablo iba a ser golpeado, Pablo debía ser golpeado. Y a veces pensamos que cuando nos están golpeando en la vida, es que nosotros estamos a malas con Dios o que Dios está a malas con nosotros. Dios no estaba a malas con Pablo, Pablo no estaba a malas con Dios. Era la misión de Dios. Pero gracias a eso es que aquel carcelero se pudo convertir. Él y su familia y muchos otros después se convirtieron gracias a aquellos hombres. El éxito de Dios no es el nuestro, ni el nuestro es el de Él. Salmo 126, 5. Los que con lágrimas siembran, con regocijo cosechan. El que llorando esparce la semilla, cantando recoge sus gavillas. Pablo sufrió mucho en su ministerio. Leemos en 2 Corintios 8 y en adelante, 2 Corintios 1 del 8 en adelante y del 11 en adelante también, del capítulo 11, el versículo 24 en adelante, leemos muchas penurias de Pablo solo en la carta de Corintios. Él resume un poco todo lo que le pasó y encontramos que Pablo sufrió estrés y ansiedad. Pablo pensaba varias veces que iba a morir, sufrió naufragios, 5 veces recibió 39 azotes. 5 veces recibió 39 azotes, no cachetadas en el culete. Azotes con látigo, que duele, que deja marca para siempre. 39 azotes por 5. Y se les daba 39 azotes a los que consideraban que habían hecho blasfemia contra la ley. Pablo confrontaba, Pablo tenía enemigos. Una vez apedreado y dado por muerto, él adquiría peligros allá donde iba, incluso de falsos hermanos. Sufrió frío, sufrió hambre, sufrió desnudez, incluso mordeduras de serpiente, encarcelamientos, como hemos leído. Pero Pablo pudo decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo pudo decir, escribiendo su carta, la carta a esta iglesia: para mí el vivir es Cristo. Ya lo tengo todo hecho. Para mí el vivir es Cristo. Pero si sigo vivo aquí es por causa de ustedes, porque aún tengo mucho que darles a ustedes. Pero si muero, gano, porque me voy con Cristo, porque para mí el vivir es Cristo. Nuestro éxito no es el éxito de Dios, ni el éxito de Dios muchas veces es el nuestro. Pablo sufrió encarcelamientos. Como decimos, Pablo estuvo en la cárcel de Filipos y Pablo escribió desde la cárcel de Roma a la iglesia de Filipos. Fue en su primer encarcelamiento en Roma, en el año 60-62 después de Cristo, que Pablo escribió esta carta. Pablo en su carta de Filipos menciona 5 veces que él está preso,
que él tenía un arresto domiciliario, disfrutaba de cierta libertad en su casa, podía recibir visitas. Era arrestado, pero arresto domiciliario, no podía salir de la casa y tenía vigilancia. Y Pablo consideraba que posiblemente iba a morir en esa cárcel, en esa casa, aunque tiene la esperanza de volver a ver a los creyentes, como leemos también en la carta de Filipenses. Se estableció la iglesia a consecuencia de un encarcelamiento y se escribió la carta por estar encarcelado. Como decíamos, lo que vivimos tiene un alcance muchísimo mayor. Y yo le quiero pedir a los músicos que puedan venir aquí para ayudarme. Pablo estuvo en el peor de los calabozos, de donde aparentemente no podría salir nada. Pero ¿sabes lo que sí que no salió nada de ese calabozo? Ninguna queja, ninguna desconfianza, ninguna duda. Todo lo contrario, lo que se vivió en ese calabozo de más adentro, en el peor de los calabozos. No sé si habéis visitado algún castillo medieval, aquí en España tenemos muchos, y habéis entrado en algún calabozo de algún castillo. Por lo general no hay ventanas, no hay luces. Tienen una puertecita pequeñita donde se entra y ahí se le da la comida. Para entrar ya te tienes que arrastrar y no hay luz, está todo cerrado. El calabozo de más adentro no había luz, no sabían lo que pasaba ahí dentro, no había luz. Era el peor lugar. En esos lugares cuando tú entras, yo miro y el suelo está todo liso, todo plano. ¿Dónde hacen aquí sus necesidades? ¿Dónde comen y dejan su comida? ¿Dónde duermen? Porque no hay camas. En la peor de las circunstancias se fundó una iglesia. Porque como decimos, la iglesia es de origen divino. Y si es de origen divino, no puede estar fundada en la queja, ni puede estar fundado en la duda. Tú quieres algo de Dios, empieza por agradecer a Dios. No quejarte, agradece. Tú quieres algo de Dios, empieza por tener fe. Por eso Pablo cuando dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, capítulo 4, empieza ese capítulo 4 diciendo, regocijaos en el Señor siempre. Se inventa una palabra, regocijaos, volveros a alegrar, añadir alegría a vuestra alegría. Y todas las peticiones que vosotros tengáis delante de Dios, dárselas a Dios, claro que sí, pero siempre con acción de gracias. Para que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guarde vuestros corazones y vuestros pensamientos en Él. La gratitud nos trae una deuda de amor. Gracias Dios por lo que me das, aunque aquí no tenga nada. Gracias Señor por lo que has hecho hasta aquí, aunque aquí no tenga nada. Gracias porque tengo una deuda de amor contigo. Y eso trae paz a nuestros pensamientos. Porque no dependemos de nosotros, dependemos de Él. Y Él guardará vuestros pensamientos y vuestras emociones en Él. Por eso, dice Pablo, pensad en todo lo bueno, en todo lo justo, en todo lo verdadero, en todo lo que sea digno de admiración, digno de fe. En todo eso pensar. Porque el pensamiento positivo trae beneficios para la mente, beneficios para la salud, beneficios en las relaciones interpersonales. No solo por eso, sino pensar en todo lo bueno para mantener vuestro estatus de paz. Porque solo podréis llegar a la alegría, a la felicidad, a través de la gratitud hacia Dios. Y manteniendo esa gratitud en un estado de paz, confiando en Él. Por eso yo puedo decir que he aprendido en las buenas y en las malas, a que no depende de mí, a que no son mis deseos que quiero ir hacia Asia, donde Dios me mande, aunque sea difícil, aunque tenga que pasar penurias, pero yo me mantengo firme y manteniéndome firme es que he encontrado la verdadera paz, la verdadera alegría, el verdadero amor. Por eso Pablo le escribe en Filipenses, ruego a Dios que vosotros podáis llegar a conocer cuán grande es el amor de Dios, que exceda nuestro conocimiento, cuán alto, profundo, ancho y largo es el amor de Cristo. Que no lo podemos entender. Y Pablo dice en Filipenses 4, la paz de Dios sobrepasa todo nuestro entendimiento. Yo lo he experimentado, no lo sé decir, pero sí sé el camino. Y en el camino no hay queja, en el camino hay gratitud, en el camino hay dependencia.
Señor, guíame, llévame a donde tú quieras, haz lo que tú quieras. En el camino hay autoexamen, no quiero ser yo, quiero que seas tú en mí. ¿Cuánto de mí hay en esta decisión que estoy tomando? ¿Cuánto de mí hay en esta actitud que estoy teniendo? ¿Cuánto de mí hay en este ministerio que estoy desarrollando? ¿Cuánto de mí hay? ¿Y cuánto de Dios hay? Porque Él tiene que salir ganando siempre. Jeremías 29:11. Dice, porque yo conozco los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Entonces ustedes me invocarán, vendrán a suplicarme y yo les escucharé. Entonces ustedes me invocarán, vendrán a suplicarme y yo les escucharé. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Me dejaré encontrar, afirma el Señor. Y los haré volver del cautiverio. Restauraré, otras versiones dice, la fortuna de ustedes. Yo les reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde los haya dispersado. Yo les dispersé. Y yo les haré volver al lugar del cual los deporté, afirma el Señor. Yo les llevé a pasar por esos lugares. Yo les llevé a pasar por esos lugares. Porque yo tengo unos planes más altos que los tuyos. Estás pasando por situaciones. Analiza si estás o no en la voluntad de Dios, si estás o no en la misión de Dios. Estás haciendo lo que Dios quiere para tu vida. Estás compartiendo el evangelio con los demás, hablando de las buenas noticias que hay en Cristo. Si lo estás haciendo, estate tranquilo, porque Dios te está llevando por ahí. Ahora, si no lo estás haciendo, entonces alíñate con Dios, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes. Y después, más adelante, Jeremías escribe 33:3, clama a mí y yo te responderé y te daré a conocer cosas grandes e inaccesibles que tú no sabes. Isaías, otro profeta, escribe 55 de Isaías, versículo 6, busquen al Señor mientras se deja encontrar. Lo mismo que dice Jeremías 29:14, me dejaré encontrar. Llámenlo mientras está cercano, porque mis pensamientos no son los de ustedes. Dice Isaías, totalmente diferente de Jeremías. Mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Dios siempre tiene pensamientos más altos que los nuestros, mejores. Más altos quiere decir mejores, que van a tener una continuidad mucho más grande de lo que nosotros podemos pensar. Nuestros planes se van a acabar el día que muramos o el día que dejemos de tener fuerzas. Ahí se acaban nuestros planes. Nuestros planes pueden variar de un día a otro. De un examen médico que te dicen, oye, hemos encontrado algo. Tus planes pueden variar. O un jefe que te dice, oye, mira, estamos haciendo cuentas y nos sabe mal decirte lo que te vamos a decir. Tus planes pueden variar. Una llamada de teléfono, ha habido un accidente de tráfico. Nuestros planes pueden variar. Pero los planes de Dios son más altos. Son mejores porque perduran. Son eternos. Y Dios pone a disposición sus planes. No son inaccesibles los planes de Dios. A Pablo no se le escondió los planes de Dios. A Pablo se le revelaron los planes de Dios. Porque Pablo, antes de querer hacer la voluntad de Dios, quería conocer a ese Dios. Pablo tenía deseo de conocer a Dios. El vivir es Cristo, el morir es ganancia. Que sea Él tomando la forma que quiera en mí. Pablo tenía ganas de conocer a Dios. Por eso en los dos textos, Jeremías e Isaías, dicen, me buscaréis y me dejaré encontrar para que conozcáis cuáles son mis planes. Pero buscarme, los planes de Dios están esperando a quienes le buscan. ¿Quieres vivir y disfrutar lo mismo que disfrutó Pablo? ¿Quieres ver milagros allá donde vayas? Vive en la misión de Dios. Vive en la misión de Dios. ¿Cómo? Buscándole a Él.
buscándole a Él en todo lo que tú hagas, en todo lo que tú seas. Que no seas tú, que sea Él. Señor, esta decisión no la quiero tomar, la quiero que la tomes tú. Señor, te quiero buscar, te quiero buscar, te quiero buscar, te quiero buscar. Y es así que Dios va a hacer milagros allá donde vayamos. Que Dios va a establecer nuevas iglesias, nueva vida donde no hay vida. Porque los planes de Él son más altos que los nuestros. Confía, confía. Pablo aprendió a confiar y a alabar a Dios. Solo en Dios haya descanso mi alma. Salmo 62. De Él viene mi salvación. Solo Él es mi roca y mi salvación. Él es mi refugio. Jamás caeré. Salmo 86, 10. Porque tú eres grande y haces maravillas. Solo tú eres Dios. Instrúyeme, Señor, en tu camino para conducirme con fidelidad. Dame integridad de corazón para temer tu nombre. Señor mi Dios, con todo el corazón te alabaré. Con todo lo que soy te alabaré y por siempre glorificaré tu nombre. Porque grande es tu amor por mí. Me has rescatado de los dominios de la muerte. Nos ponemos de pie. Confía. Confía que los planes de Dios son más altos que los nuestros. Confía. No se me está permitiendo estudiar la carrera que quiero. Confía. Dios tiene otros planes. Confía, mantente firme. Mantente conectado a Dios. Mantente buscando a Dios. Mantente sabiendo interpretar su palabra, su voz. Mantente autoexaminándote ante la luz de la palabra. Mantente haciéndote una mirada de quién eres tú y quién es Dios y cuán lejos o cuán cerca estás de Dios. Mantente tan cerca de Dios que le puedas escuchar y saber discernir su voz en medio de tantas. Mantente cerca, incluso en medio de tu propia voz. Pablo quería ir a Asia, Dios le llevó a Europa. Yo quiero quizás trabajar en este lugar y Dios me quiere llevar para otro. Saber entender la voz de Dios. Yo quiero vivir mi vida a mi manera, pero Dios te dice: hey, yo quiero hacer contigo una obra perfecta y maravillosa. Déjate tratar por mí. Déjame que yo tome la forma que yo quiero en tu vida. Porque si no, yo nunca seré tu Dios, ni tu Señor. Yo sueño con que Dios despierte corazones misioneros. Yo sueño con que Dios despierte corazones misioneros. Corazones que se arriesguen a dar su vida por Dios. Que se arriesguen a, Señor, donde tú quieras yo voy. Esta iglesia nace de corazones misioneros. De unos misioneros que estaban en Brasil en su comodidad. Una iglesia grande de miles de personas. Y decidieron dejarlo todo por escuchar la voz de Dios. Aquí nos va bien. Nuestras hijas están en un colegio cristiano, todo bien, un buen salario. Pero, Señor, si tú nos mandas, si tú quieres otro lugar, no voy a ser yo quien sea rebelde a la visión celestial. Es lo que le dijo Pablo ante un rey. Oh rey Agripa, no fui yo rebelde a la visión celestial. Yo antes estaba persiguiendo a los cristianos y no sabía que Cristo me estaba persiguiendo a mí. Y desde aquel día, hoy no puedo dejar de perseguir a Cristo. No puedo dejar de buscarle. No puedo dejar de buscar su favor. No puedo dejar de buscar su propósito. No puedo dejar de buscar sus pensamientos. No puedo dejar de buscar su misión. Porque es tanta la deuda de amor que tengo por Él. Es tanta la gratitud que tengo, que todo lo que hago, todo lo que me pasa, le doy gracias. Por eso todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque Él me amó primero. Yo solo le tengo que decir: aquí estoy. Oro porque Dios despierte corazones misioneros. También soñamos con que Dios nos permita abrir otras iglesias en pueblos que todavía no tienen presencia cristiana. Que Dios nos permita abrir territorio, que Dios nos lleve hacia donde Él quiera. Y ese es mi deseo con esta serie de mensajes. Que Dios haga lo que quiera hacer,
que sea Dios hablando, no nosotros. Que sea su palabra trayendo vida a nosotros. No nosotros diciéndole, Señor, por aquí tienes que caminar. Aquí está tu iglesia, aquí está tu siervo, aquí está la familia de tu siervo. Señor, aquí estoy, lo que tú quieras. Porque yo confío en ti, que tú nunca fallas. Que aunque tú me lleves al cautiverio, estaré tranquilo, porque tú tienes pensamientos más altos que los míos. Aunque tú me lleves a donde sea, estaré tranquilo, porque tú tienes pensamientos más altos que los míos. Haz tu voluntad en mí, me entrego a ti.